Chicos, ¿cómo andan? Bueno, en esta oportunidad les estoy grabando la segunda clase de educación en geriatría, donde vamos a ver brevemente tendencias y perspectivas de la ciencia de la enfermería y la importancia de la educación continua en el profesional de enfermería, que es lo que nos va a dar pie después para la próxima clase, que tiene que ver con la educación en la vejez justamente y la planificación de una materia, ¿no? O de una clase. Bueno, a ver, aguárdame un segundo porque estoy grabando doble por las dudas, a ver si me llego a confundir o algo. Entonces, ahora lo que vamos a ver brevemente son un poco las tendencias y perspectivas, que esto seguramente ustedes ya lo habrán visto cuando veían, este, no se me va esta pantallita, bueno, no importa. Cuando han visto en su carrera las teorías de enfermería, que seguramente ya las han visto. Ustedes bien saben que la enfermería como disciplina científica per se es una disciplina relativamente joven. A ver, enfermería venimos haciendo hace siglos, sobre todo las mujeres cumplimos ese rol principal adentro del hogar con nuestras familias, ¿no? El cuidado primario de los miembros de una familia siempre lo ha realizado por lo general la mujer. Ahora, a partir del siglo XIX, junto con los aportes de Florence Nightingale, etcétera, es que de a poco la enfermería comienza a ganar terreno propio, a ganar cierta autonomía, pero es recién a partir de mediados del siglo XX que la enfermería comienza a ser definitivamente una ciencia autónoma, gracias a que comienza un periodo muy importante para la profesión, que es la del desarrollo investigativo y el desarrollo teórico, ¿no? Obviamente sin investigación no tenemos teoría. Sin teoría no podemos hacer práctica, o mejor dicho, no podemos avalar la práctica, porque práctica ya tenía la enfermería, todo esto lo sabemos, pero faltaba la teoría que sustente esa práctica, que le dé un marco científico, teórico y académico a esa práctica, que explique el porqué de la existencia de esa práctica y la justifique desde una perspectiva científica. Bueno, mediados del siglo XIX se empezó a producir, gracias a la investigación científica, la teoría que le faltaba propiamente dicha a la enfermería, que ya hacía siglos que tenía práctica, pero no tenía teoría y no tenía marco científico. Ahora tiene ambos, tiene teoría, marco científico y práctica. Y el otro paso va a ser que lo que nos compete la clase de hoy, que es la formación de los enfermeros profesionales, ¿no? Apoyados en este sustento teórico y científico y práctico, el próximo paso es formar a los enfermeros profesionales como tales y obviamente la importancia de la formación continua por el simple hecho de que la enfermería como disciplina de salud está en constante cambio y evolución todo el tiempo, ¿no? Entonces, es muy importante tener en cuenta lo siguiente. Por un lado, la importancia del desarrollo de las bases teóricas propias, que sean propias de la enfermería y no de otra disciplina, porque antiguamente compartían elementos con otras disciplinas como la medicina. De hecho, a la enfermería se la consideraba como el mediquito, por decirlo de alguna manera, ¿no? Como que estaba por debajo del médico. Hoy ya no, hoy la enfermería es una disciplina autónoma, propia, gracias a estas bases teóricas que tiene. La importancia de consolidar patrones de pensamiento enfermero propio, o sea, que cuando socialicemos a los enfermeros, formemos a los enfermeros, tengan un patrón de conocimiento propio, un vocabulario propio, un idioma propio, que los identifique y que los separe de otras disciplinas para que no tengan más subdependencia a otras disciplinas. Podemos trabajar en conjunto, sí, claro, por supuesto, lo que es el trabajo interdisciplinario. Ahora bien, pero ahora somos una disciplina propia, porque tenemos teoría, tenemos práctica, tenemos investigación, pero no solamente eso, tenemos un mecanismo propio a través de un lenguaje, de un pensamiento, de una cultura, de una idiosincrasia propia, con la cual vamos a empezar a socializar a los enfermeros profesionales y a caracterizarlos y diferenciarlos de otras disciplinas profesionales y de la salud. Con esto lo que vamos a lograr es reafirmar las competencias y las habilidades del enfermero. Cuando hablamos de competencias, justamente hablamos de cuáles son las características propias del enfermero, cuál es la injerencia del enfermero dentro del campo de la salud, cuál es el conocimiento específico
que tiene el enfermero y qué habilidades tiene que desarrollar para poder poner en práctica ese conocimiento específico que lo hace solamente el enfermero y no lo puede hacer otro profesional de la salud, que lo distingue y lo diferencia. ¿Mm? Para ello es importante generar evidencias en torno al cuidado para confrontar la teoría en la práctica. O sea, yo tengo que desarrollar evidencias a través de la experiencia y de la investigación para poder confrontar, ¿no? La teoría, qué es lo que dice la teoría con lo que ocurre en la práctica. ¿Hay una correlación o no hay una correlación? Si hay correlación, estamos en el buen camino de la investigación y de la producción científica. Si no hay correlación entre la teoría y la práctica, obviamente refutamos esas hipótesis y empezamos a generar conocimiento nuevo. Es importante desarrollar una visión integradora de las instituciones educativas sobre el cuidado. O sea, acá viene la parte más de la gestión también, ¿no? Porque la enfermería no es solamente el cuidado del paciente, sino también que cuando hablamos de enfermería, hablamos de educación, de prevención, de promoción para la salud y también de gestión dentro de las instituciones educativas. O sea, ¿qué rol cumplimos nosotros adentro de las instituciones educativas en relación al cuidado de los pacientes? Con esto lo que estamos haciendo, obviamente, es potenciar el trabajo autónomo, independizarnos de la medicina como disciplina propia, nosotros enfermeros como disciplina propia también, y tener nuestro rol y nuestro lugar y nuestra función adentro del campo de la salud. No obstante, obviamente es importante reconocer la multidimensionalidad del proceso de atención para organizar el cuidado enfermero. Obviamente, el cuidado de un paciente no es solamente la responsabilidad de una persona. Hay un trabajo multidisciplinario y multidimensional, ¿no? Que requiere de nuestra atención también y de nuestra educación para poder atender, digamos, de manera correcta al paciente. Pero cuando hablamos de multidimensionalidad, ¿no? Tenemos que tener en cuenta que el cuidado del paciente y la atención del paciente requiere de múltiples dimensiones dentro del campo de la enfermería. No es solamente el conocimiento teórico y práctico, sino también trabajar la empatía, entender al paciente como un ser biopsicosocial, entender la cultura del paciente, su idiosincrasia, sus familias, recursos, etcétera. Un montón de elementos que hacen al tratamiento integral y a la atención integral del paciente, porque en base a eso yo también me voy a organizar como profesional de la salud. Y por ende, tenemos que también estimular y promover la producción de las investigaciones. ¿Queremos ser una disciplina autónoma, separada de la medicina, que siempre estuvimos asociados a la medicina? Sí, claro, queremos ser una disciplina autónoma que trabaje en conjunto con la medicina y que nos reconozcan como que trabajamos de manera, digamos, igual y no que estamos subordinados uno con el otro. Para ello es sumamente importante, obviamente, estimular y promover las investigaciones que son las que nos van a dar el sustento teórico, académico y científico para mantener nuestra autonomía como ciencia. Como ya habíamos dicho, es a partir de la década del 50 que comienza este periodo de investigación, y teórico. Y es a partir de este reconocimiento que es posible definir a la enfermería como disciplina y como tal, como el estudio del cuidado de la experiencia o vivencia de la salud humana. Por eso es fundamental y es importante integrar, por un lado, el arte del cuidado. Cuando hablamos del arte, hablamos de esta capacidad interpretativa que tenemos los enfermeros respecto del acontecer de la enfermedad, del proceso salud-enfermedad del paciente, qué es lo que le está pasando. Entonces, por un lado tenemos la parte del arte de la enfermería y por otro lado la parte científica de la misma, que la vamos a poner en conjunto en el acto del cuidado, partiendo de una praxis estética deseada, o sea, que tiene voluntad, reflexiva, porque tenemos que tener capacidad crítica y analítica, y autónoma para contribuir al desarrollo de las tendencias del respecto de su saber y de su hacer. Entonces, tal cambio va a radicar en la riqueza del saber propio de la disciplina a través de la articulación de tres elementos. O sea, si yo quiero desarrollar el saber propio de la disciplina, tengo que articular tres elementos. Las teorías generales, como habíamos mencionado anteriormente, las investigaciones en el territorio del cuidado, en el terreno, en el campo,
No solamente las investigaciones en el territorio del cuidado, hospital, sala, geriátrico, lo que sea, sino también quiénes son los cuidadores que están involucrados en ese proceso de cuidado, las vivencias de los procesos vitales de los pacientes también y de las transiciones de los mismos. Y obviamente también las vivencias de los procesos vitales de los enfermeros, o sea, cómo yo voy atravesando mi trabajo de enfermería, cómo yo voy evolucionando en mi profesión como enfermero, cómo me voy socializando a lo largo de mi profesión, ¿no? Y por último, la práctica fundamentada en evidencia científica. ¿Qué significa esto? No nos basamos en opiniones, en ideas, en lo que me dijo fulano, mengano. No, nos basamos propiamente dicho en evidencias científicas. Decimos que la enfermería actual se ha permitido cuestionar la fundamentación empírica como única y dominante y ha posibilitado rescatar el énfasis de la dimensión humana en la ciencia. ¿Qué significa esto? No solamente tenemos que trabajar en base a conocimiento científico y teórico, sino que también tenemos que incorporar el elemento humano al cuidado del paciente. Anteriormente la enfermería en sus comienzos, cuando sus comienzos incipientes como disciplina, se fundamentaba en conocimiento empírico. El conocimiento empírico ya habíamos visto en la clase anterior que tiene que ver con el conocimiento sensible, el conocimiento a partir de las ideas y a partir del contacto con la experiencia, con el entorno, que es la información que me transmiten los sentidos. Pero como habíamos dicho, como decía Descartes, que esa información que yo recabo a través de los sentidos puede ser confusa, me puede generar malas ideas o información falseada, por eso tengo que ponerlo en duda. Entonces, esta información empírica que yo recolecto a través de los sentidos, del tacto, del oído, del gusto, del olfato, etcétera, como no es una información 100% certera, 100% verdadera, tengo que empezar a ponerla en duda, tengo que empezar a discutirla, tengo que empezar a mirarla desde una perspectiva crítica y analítica. ¿Para qué? Para poder empezar a desarrollar conocimiento científico, basado en evidencia, no en simples percepciones o simples ideas. Yo ahora quiero pasar de percepciones e ideas a objetos concretos, tangibles, duros y puros que sean observables, que se puedan ver. ¿Mm? Y eso es lo que a mí me va a dar el profesionalismo en la disciplina científica, como de la enfermería. Pero aparte del elemento científico y duro, tengo que incorporar también la dimensión humana. No puedo dejar de lado la dimensión humana que tiene que ver con las experiencias del paciente y de la familia. Eso también es importante tener en cuenta. Sigo leyendo. Donde junto a un racionalismo científico que permite el entendimiento universal de los fenómenos por su comprobación empírica, se incluye una dimensión interpretativa y comprensiva de las situaciones particulares. Vuelvo a repetir, entonces, por un lado, tenemos el racionalismo científico para poder entender los fenómenos, cómo funcionan los fenómenos universales, pero, pero, no puedo dejar de lado la dimensión interpretativa y comprensiva del acontecer del cuidado de la salud del paciente, de su proceso de salud-enfermedad, qué es lo que le está pasando, tengo que entenderlo, tengo que desarrollar la empatía también. No puedo ser racionalista duro y puro. También tengo que tener emociones. Se incluye una dimensión interpretativa y comprensiva de las situaciones particulares, entender particularmente a cada paciente es un mundo. ¿Mm? No como herencia del sentido común, de dogmas ocultos o tradiciones de opinión, sino como un paradigma integrador y revelador de la naturaleza del cuidado humano. ¿Cuál es la característica de la enfermería? Que justamente se desarrolla en base a un paradigma integrador, holístico, ¿m? Que va a revelar la naturaleza del cuidado humano. ¿Cómo tengo que cuidar a este ser humano? No es solamente un cuerpo el ser humano al que tengo que cuidar, también es una persona, con sentimientos, emociones y demás. Bueno, todo esto es lo que tiene en cuenta la teoría enfermera. Entonces, para su desarrollo, la disciplina debe sustentarse en tres aspectos. Por un lado, la
pluralidad que va a dar lugar justamente a las múltiples interpretaciones de la realidad y del cuidado. Yo tengo que entender las múltiples interpretaciones del cuidado de los pacientes. Esto lo habíamos visto en antropología. La evolución contextualizada, es decir, tener en cuenta los momentos históricos por los cuales va atravesando la profesión también, y que digamos, los lugares y las situaciones van cambiando. Y yo tengo que tener en cuenta eso para interpretar la información. No es lo mismo atender en un hospital público que en un privado, por ejemplo. Perdón, estoy con alergia. No es lo mismo atender en la ciudad que en el medio del campo, en una salita en el medio del campo. No es lo mismo. Tengo que contextualizar todo eso y tenerlo en cuenta. Y por último, el soporte fundamental a través de la indagación científica rigurosa en torno a su objeto de estudio. ¿Cuál es el objeto de estudio de la enfermería? El hombre, el ser humano y sus circunstancias sanitarias, justamente. Esto es lo que tengo que tener en cuenta. Entonces, antes, históricamente, se ha atendido al paciente según procedimientos sistematizados, o sea, procedimientos que dice paso uno, paso 2, paso 3, paso 4, sin tener en cuenta las particularidades del paciente. Simplemente respeto un protocolo, cumplo con el protocolo. Después, si el protocolo funciona o no, bueno, cuestión de suerte, pero yo respeté el protocolo. Pero no estoy teniendo en cuenta el acontecer personal de cada paciente. Este procedimiento sistematizado lo que busca es optimizar recursos basado en conocimientos o fundamentación científica, tomado de otras ciencias, o sea que ni siquiera es propio, es prestado de otras ciencias y fundamentalmente para contribuir al logro de objetivos planteados por otras disciplinas. ¿Cuál es el problema de esto? El problema de esta idea previa, anterior, vieja, que ya hoy no está más vigente, es que, por un lado, pongo en práctica un procedimiento sistematizado que no es propio, que no es mío de mi disciplina, sino que es de otras ciencias. Por ende, no sé si puede funcionar o no, basándose en objetivos planteados por otras disciplinas. O sea, que eran las otras disciplinas las que, digamos, me decían a mí, enfermero, cómo yo tenía que actuar o no. Porque yo en ese momento, enfermero, no tenía autonomía. No era una disciplina autónoma, era una disciplina dependiente. Entonces, más o menos para poder actuar, tomábamos prestado de otras disciplinas ya asentadas en el ámbito científico, con las cuales nosotros nos íbamos a regir. Entonces, lo que otras disciplinas y otras ciencias nos decían, nosotros hacíamos. Y en base a las ideas de otras disciplinas, nosotros construíamos un acontecer, un procedimiento sistematizado que poníamos en práctica con los pacientes sin tener en cuenta las particularidades del paciente. O sea, éramos robots, básicamente. Hoy en día, todo lo contrario. Hoy en día justamente lo que hacemos es que a partir del desarrollo del conocimiento científico enfermero y de que la disciplina ganó autonomía, es autónoma, es propia, el desarrollo del conocimiento enfermero propio es condición sine qua non para la construcción disciplinar. Se tiene que tener en cuenta las conexiones que se establecen con la praxis, o sea, con la práctica y el actuar profesional. Mi praxis enfermera tiene un acontecer propio particular que se distingue de otros. Y esa va a ser la condición sine qua non para poder justamente desarrollar el conocimiento enfermero y poder construir la disciplina enfermería separada de otras ciencias, como disciplina autónoma. Por eso decimos que el mayor desafío es no solo poder describir y llegar a explicar los fenómenos en torno al objeto disciplinar, o sea, esto de construir una disciplina propia, que es la disciplina de la enfermería, justamente, sino comprender, transformar y recrear la expresión del cuidado en una obra donde la estética sintetice la impronta del artista y haga única e irrepetible ese instante de la existencia humana. A ver, la enfermería en sus orígenes dijimos que era una actividad basada en la empiria, ¿no? En la empiria, que volvemos a repetir, es el conocimiento a través de los sentidos, sin ningún tipo de rigurosidad científica. Simplemente a través de la práctica, del conocimiento de los sentidos y la experiencia. Nada más. Nada más.
Ahora, ahora, esa empiria, ese conocimiento que adquirió la enfermería, que la enfermería comienza primero como práctica y después se teoriza, bueno, justamente esa empiria, esa adquisición de los conocimientos a través de los sentidos, a través de la práctica, del acontecer cotidiano de la práctica, ahora tenemos como desafío, justamente, por un lado, describir y explicar a través de la teoría cómo se dan los fenómenos en enfermería, y esto es lo que a mí me va a poder permitir construir el objeto de la disciplina. Pero no solamente eso, no solamente tengo que darle un marco teórico, académico y científico a la disciplina, sino que aparte tengo que mantener este arte disciplinar, ¿no? Que es justamente la expresión del cuidado de la existencia humana, que es tan propia de la enfermería. Entonces tiene que convivir la ciencia con el arte. Así el acto de cuidado será arte y ciencia, pero reflexivo, o sea, tengo que tener la capacidad de analizar, de pensar, de criticar, de reflexionar, va a ser también deliberado, o sea que lo que voy a hacer, lo voy a hacer a propósito, adrede, con intención de, con voluntad de. Estoy haciendo esto porque esto, aquello y lo otro. Tengo una intención detrás de esto. No lo hago así porque sí. Hay una intención. ¿Mm? ¿Cuál es la intención? Obviamente, cuidar al paciente y restablecer su estado de salud, ¿no? Y autónomo, de vuelta, enfermería como disciplina autónoma. La disciplina integrará la praxis y la academia como solo es posible pensar la complejidad del cuidado humano. El cuidado humano es muy complejo, es muy abarcativo, y tengo que poder convivir y articular la práctica, el arte, mejor dicho, el arte de la práctica, el arte del cuidado, teniendo en cuenta la condición humana, el ser humano como tal, no solamente como un cuerpo, sino como una persona. Entonces, vuelvo a repetir, tiene que convivir la práctica con el arte del cuidado y ahora con la academia, con la teoría, con la ciencia. Todo eso convive para lograr un cuidado integrador en el paciente. Ahora bien, ¿cómo se logra esto? Bueno, se va a lograr, obviamente, a través de la formación y de la educación continua del enfermero profesional. Esto es fundamental, esto es una condición sine qua non en el enfermero profesional. Pero ¿qué pasa? También tenemos que hacer una crítica a cómo se fue dando la capacitación del enfermero. Durante muchos años el proceso educativo de enfermería se basó en una teoría psicológica llamada conductismo. El conductismo hoy está entrando en desuso totalmente, porque es una teoría muy lineal que en términos psicológicos y biológicos no tiene correlación con la naturaleza humana. De vuelta vuelvo a nombrarles el libro de la tabla rasa de Steven Pinker, que es fabuloso. ¿Y qué es el conductismo? El conductismo nace de la mano un psicólogo norteamericano llamado Skinner. ¿Mm? Es una teoría que consiste en modificar directa o indirectamente conductas en la persona a través de lo que Skinner va a denominar el condicionamiento operante, ¿m? Que es un procedimiento que va a permitir controlar la conducta del individuo a través de la aplicación de reforzadores positivos y negativos. Entonces, vos te portás bien, yo te doy un premio, vos te portás mal, yo te castigo. Entonces, a través de los premios y castigos, voy a reforzar ciertas conductas o no en el individuo. Polémico, polémico, porque bueno, Skinner lo puso en práctica con animales, pero no tuvo en cuenta que el pensamiento humano es mucho más complejo que eso, ¿no? Vuelvo para atrás.
El conductismo consiste en modificar directa o indirectamente conductas en la persona y su fundamentación teórica se sustenta en que cada estímulo le sigue una respuesta. Cada estímulo le sigue una respuesta. Si yo huelo comida, se me va a abrir el estómago y me va a dar hambre, por ejemplo. Eso es un estímulo-respuesta. ¿Mm? Si a mí, no sé, yo me saco, la profesora me dice que soy muy inteligente y que me va muy bien, ese estímulo va a seguir una respuesta que es que yo voy a seguir estudiando porque le caí bien a la profesora o porque me saqué un 10, por ejemplo, ¿no? Ahora bien, esta idea de estímulo-respuesta lineal en relación al aprendizaje no hace que el aprendizaje del individuo sea significativo, crítico y analítico, sino que hace que el aprendizaje sea lineal. Cuando aplicamos el conductismo en el proceso de aprendizaje y de enseñanza, lo que estamos logrando es que el alumno estudie porque se va a sacar un 10 y porque va a tener la estrellita dorada de la profesora y va a ser abanderado, no porque va a aprender. El estímulo del alumno no va a ser el aprendizaje, sino la bandera, ser abanderado del colegio. Y ese no es el objetivo final de la enseñanza. El objetivo final de la enseñanza es que el alumno adquiera un conocimiento, aprenda de manera significativa, aprenda a pensar, aprenda a analizar, aprenda a organizar conceptos, conocimientos, a procesar información, que pueda vincular un conocimiento con otro, relacionarlos, ponerlos en discusión. Todo eso implica un desarrollo, digamos, cognitivo, intelectual muy complejo. Si yo solamente utilizo el conductismo como método de aprendizaje, como método de enseñanza, lo que hago es estímulo-respuesta. El alumno va a estudiar solamente para probar la materia y sacársela de encima, punto, nada más. Pero no va a estudiar para aprender, cuando el fin de la enseñanza es que el alumno estudie para aprender. Por eso es que hoy hay toda una crítica respecto de las notas. Si bien las notas se utilizan, son el sistema más fácil, digamos, para más o menos tener una idea de cómo va el alumno respecto del proceso de enseñanza-aprendizaje, pero la realidad es que la nota es una foto del momento que no representa la complejidad del conocimiento del alumno. Podemos tener alumnos brillantes, muy buenos, pero tuvieron un mal día, un problema familiar o lo que sea, va a rendir un examen y seguramente le va a ir mal, porque va a estar condicionado por toda esa experiencia previa. Y a lo mejor tenemos alumnos que molestan en clase, que no prestan atención y demás, y justo tuvieron la puta mala suerte que ese día se inspiraron y les fue 10. Se sacó un 10 en el examen, pero eso no significa que sean buenos alumnos. Es muy complejo el tema de las notas, es muy, muy complejo el tema de las notas, porque de vuelta, si bien las notas son un diagnóstico, pero son un diagnóstico de situación de momento, son la foto de un momento que no reflejan la complejidad del proceso de aprendizaje. Por eso nosotros en docencia tenemos que tener en cuenta otros elementos que tienen que ver con los conceptos aptitudinales, procedimentales y conductuales de los alumnos, que lo vamos a ver más adelante, no quiero mezclarlos ahora. Por eso el conductismo es- está criticado hoy en día y no se pone más en práctica en el aula, porque nosotros lo que queremos es que el alumno adquiera un aprendizaje significativo, que aprenda a pensar por su cuenta, que aprenda a desarrollar pensamiento propio, a criticar, analizar, interpretar conceptos, ideas y demás. Sigo leyendo. Fue Skinner quien sentó las bases psicológicas para la llamada enseñanza programada, que consiste en una educación lineal donde el alumno es pasivo y solo repite secuencias. O sea, el alumno recibe la información y repite lo que el docente le dijo que tiene que decir. Nada más, punto. Repite secuencias. Hoy en día sabemos que ese tipo de modelo de enseñanza ya no sirve más, no funciona más. ¿Cuál es el que está en vigencia ahora? Bueno, tenemos el modelo del constructivismo, que el padre del modelo del constructivismo fue Vygotsky. Vygotsky ha sido perseguido. De hecho, gran parte de su biografía ha sido en la década del 30 del siglo pasado. eh, ha sido prohibida durante mucho tiempo,
porque aparte, obviamente que no es funcional al neomarxismo cultural y todas estas tendencias que ahora están muy en boga de vuelta. ¿Qué es el constructivismo? Esta teoría se resalta la importancia de una enseñanza que, mediante el análisis y el pensamiento crítico, se obtenga el aprendizaje significativo, ya que el conocimiento se construye activamente a partir de la propia experiencia, logrando un proceso educativo recíproco. A ver, a diferencia de la teoría de Skinner, donde el alumno era pasivo, acá no, acá el alumno es activo. ¿Qué significa esto? Que en este caso los profesores van a ver al aula como un espacio de acción y de reflexión científica. ¿Qué significa esto? Que el aula no es solamente un espacio donde el alumno se sienta y absorbe información, sino que el aula va a ser un espacio donde vamos a poner en juego todos estos conocimientos a través de distintas etapas. Ya lo vamos a ver en la próxima clase. En un aula tenemos primero una etapa introductoria, donde, expositiva, mejor dicho, donde el docente expone el tema, una etapa de práctica, donde el alumno se le da una tarea, se le da una consigna y se resuelve, y después una etapa de devolución o de restitución, donde aquello que se le dio al alumno para resolver o para practicar o para analizar, se lo evalúa y se lo restituye y se lo corrige para mejorar su proceso de aprendizaje. Cuando decimos que el aula es un espacio de acción y de reflexión científica, lo que queremos decir es que justamente lo que se busca es que el alumno aprenda a pensar. ¿Qué significa esto? Yo, docente, no quiero que el alumno repita de memoria lo que yo digo. A mí no me sirve que el alumno repita de memoria lo que yo digo, porque para eso le doy la teoría, se la lleva a su casa, la lee y nos vemos en el examen. No sirve eso. Cuando hablamos de espacio de acción y de reflexión científica, lo que decimos es que queremos que el alumno se comprometa activamente con el proceso de enseñanza, sea un partícipe activo del proceso de enseñanza, a través de la crítica, a través del análisis, a través del debate, a través del intercambio de ideas, en el aula, con los compañeros y con el docente. Pero para eso es sumamente importante que el docente justamente fomente el debate dentro del aula, en análisis y demás. ¿A través de qué? A través de la libertad de expresión. Es fundamental la libertad de expresión. Si el docente hace mucha bajada de línea ideológica, hace partidismo político dentro del aula y fomenta el miedo y demás, ¿qué es lo que va a pasar? El alumno se va a ver condicionado, se va a ver anulado y no va a querer participar porque va a decir, yo mejor no opino. Porque si no digo lo que el profesor quiere que yo diga, no apruebo. Entonces mejor me callo la boca y repito lo que él dice. No, gravísimo error. Yo lo que quiero es que el alumno participe activamente del aula. Entonces, para participar, para que el alumno participe activamente del aula, yo como docente primero tengo que fomentar y desarrollar eso adentro del aula. Primero y principal, no tengo que dar ningún tipo de bajada de línea ideológica de ningún tipo. Y segundo, tengo que fomentar la expresión de todas las voces adentro del aula y de todas las disidencias. Y ver a las disidencias y a las diversidades como eh, mecanismos que permiten justamente el crecimiento, porque uno como alumno y como persona tiene que escuchar todas las voces y en base a la escucha de todas las voces, recién yo ahí puedo formar un pensamiento propio. Pero yo no puedo formar un pensamiento propio si primero no me informo y no escucho. Entonces, yo docente tengo que fomentar las disidencias adentro del aula como un mecanismo para poner en práctica justamente la formación del pensamiento propio, a través de la formación de las ideas propias. Pero para formar ideas propias tengo que formar primero el pensamiento crítico. El alumno tiene que tener la capacidad de diferenciar las distintas ideas, lo que se le pone en el aula, y poder pensarlo, poder analizarlo de manera propia. De esta forma, a través del pensamiento crítico, a través de las disidencias, del debate, del intercambio de ideas, de la exposición, etcétera, yo me veo obligado a tener que pensar activamente.
Porque ¿qué pasa? Cuando yo fomento el debate, fomento las disidencias, fomento la crítica, fomento el análisis y demás, yo tengo que desarrollar la capacidad creativa para poder responder. Tengo que crear ideas para poder posicionarme en un lugar y responder a lo que el otro me está planteando. Entonces, de esa manera, tengo al alumno activo adentro del aula, no lo tengo dormido o pasivo, lo tengo activo porque es el alumno el que está participando activamente de su propio proceso de aprendizaje. Y esto es lo que denominamos el aprendizaje significativo, porque cuando el alumno aprende a pensar por su cuenta, a crear por su propia cuenta y lo transformamos en un individuo activo de su propio proceso de aprendizaje, va a incorporar el conocimiento de manera significativa, porque es desarrollo propio, es entendimiento propio, es elaboración propia. Esa elaboración propia, ese quehacer propio, es significativo para el alumno, porque el alumno está construyendo conocimiento a partir de su propia experiencia, de su propia experiencia, ¿dónde? En el aula, en ese espacio de acción y de reflexión científica. ¿La experiencia de qué? De encontrarme con ideas nuevas, con saberes nuevos, con gente que no piensa como yo, con diversidad, ¿m? Con crítica, con análisis, con contraposiciones, etcétera. Entonces, de esta manera lo que estamos logrando es un proceso educativo recíproco. Estamos todos aprendiendo mutuamente del otro. Yo aprendo del que piensa distinto a mí, el otro aprende de mí que yo pienso totalmente distinto al otro. Y eso nos obliga a tener que crear argumentos y teorías para poder responder y formular una idea o un pensamiento y comprender la complejidad de las teorías que vemos en el aula. Vygotsky también es uno de los creadores de lo que se denomina la zona de desarrollo próximo o el andamiaje, que se lo conoce también, que se refiere al espacio o brecha entre las habilidades que ya posee el niño y lo que potencialmente puede llegar a aprender a través de la guía o el apoyo que le puede proporcionar un adulto o un par más competente. ¿Qué significa? ¿Qué es la zona de desarrollo próximo? Miremoslo así. Por un lado tenemos las habilidades que el niño ya conoce, ¿no? Y acá hay saberes nuevos. Ahora, entre lo que el niño conoce y esto nuevo, hay un espacio. Hay un espacio. Ok. Ese espacio, esa brecha, ¿cómo hago para que el niño salte de un lugar al otro? Tengo que anclar, como si fuesen los andamios de una construcción, ¿vieron? Tengo que anclar algo que me permita construir. Entonces, la zona de desarrollo próximo, primero y principal, es el espacio que existe entre lo que el niño ya conoce y lo que potencialmente puede llegar a conocer. Repito, ¿qué es la zona de desarrollo próximo? Es la brecha, es el espacio que existe entre lo que el niño ya conoce y lo que potencialmente puede llegar a conocer. Ahora, en este espacio, que es la zona de desarrollo próximo, ¿qué hago yo para que el niño salte de este conocimiento a este conocimiento? Tengo que construir un andamiaje, un andamio que permita la conexión de este conocimiento con este conocimiento. ¿Mm? Y eso es el trabajo del adulto o de la persona competente de ese proceso. ¿Qué es lo que estoy haciendo yo ahora con ustedes? En este momento, porque ustedes tienen una base de conocimiento de un montón de cosas y son potencialmente capaces de conocer nuevas cosas. Bueno, yo como docente, mi trabajo es ser el andamiaje en esa zona de desarrollo próximo entre el conocimiento que ustedes ya tienen anclado y el nuevo conocimiento o potencial conocimiento que están por conocer. Y yo soy el nexo entre entre esos dos elementos. ¿Mm? El concepto de la zona de desarrollo próximo, perdón, se basa en la relación entre las habilidades actuales y el potencial. O sea, ¿cuáles son mis habilidades actuales y cuál es la potencial que yo puedo llegar a tener? Bueno, estas. Ustedes son enfermeros profesionales, tienen un título que dice soy enfermero profesional. ¿Cuál es el conocimiento potencial que puede llegar a tener? Especialistas en enfermería en geriatría. Eso es en potencia, es algo que pueden llegar a ser. Bueno, ustedes ahora están en proceso de anclar sus conocimientos como enfermeros profesionales con el conocimiento de la especialidad de enfermería en geriatría. Están en este momento desarrollando ese anclaje entre
la enfermería profesional y la especialidad. Y el medio para lograr ese anclaje somos nosotros los docentes. ¿Mm? Un primer nivel, el desempeño actual del niño consiste en trabajar y resolver tareas o problemas sin la ayuda del otro, con el nombre de nivel de desarrollo real. O sea, un primer nivel tiene que ver con esto, ¿no? De decir, bueno, a ver qué es lo que pueden hacer ustedes por su cuenta. ¿Hasta dónde llegan por su cuenta? Bueno, no todos podemos hacer todo por nuestra cuenta. Va a llegar un momento en el que necesitamos la ayuda del otro. Y ahí es donde aparecemos los docentes como intermediarios de la producción de nuevo conocimiento y del anclaje del conocimiento anterior con el conocimiento nuevo. ¿Mm? Y ese va a ser el rol de ustedes también como futuros educadores el día de mañana. Mismo en todo lo que es prevención y promoción de salud, ustedes, sin ir más lejos como enfermeros profesionales, son el anclaje entre el conocimiento sanitario y la sociedad. La sociedad que no conoce sobre, no sé, por ejemplo, demos un ejemplo. Cuidados de enfermedad de transmisión sexual, por ejemplo, ¿no? Supongamos que la gente no conoce cómo cuidarse. ¿Cuáles son las medidas preventivas para evitar las enfermedades de transmisión sexual? Bueno, ahí entran ustedes en lo que es de prevención y promoción en la salud. Ustedes como, digamos, portadores del conocimiento van a hacer el anclaje con la sociedad que potencialmente puede conocer eso, pero no lo conoce, y ustedes a través de la educación van a anclar ese conocimiento en la sociedad. ¿Por qué es importante en enfermería y en cualquier profesión, ¿no? La capacitación continua? Al ser un proceso de formación y actualización en conocimientos y habilidades al que las personas se someten con el propósito de mejorar su desempeño profesional. Perdón, se me fue el coso. Entonces, la capacitación continua tiene que ver justamente con la actualización constante y permanente de habilidades y de conocimientos. Todo el tiempo, y más, sobre todo una disciplina que está todo el tiempo actualizándose, perdón. Todo el día hay conocimientos nuevos, hay saberes nuevos. Entonces yo tengo que actualizar ese know-how, ese saber cómo. ¿Mm? ¿Por qué tengo que desempeñarme de la mejor manera posible como un profesional? Y aparte porque tengo un deber ético y moral también, ¿no? Como profesional, que debe estar basado en una teoría pedagógica que me permita construir y reforzar ese conocimiento. Como habíamos dicho, la teoría del constructivismo. El constructivismo lo que promulga justamente es construir el conocimiento permanentemente. ¿A través de qué? A ver, perdón, mejor dicho, ¿cuál es la importancia de la capacidad, de la capacitación continua o cuáles son los beneficios, mejor dicho, de la capacitación continua? Por un lado, la educación continua va a aumentar la productividad, o sea que voy a estar más al día de los saberes y voy a saber desempeñarme mejor y más ágil y más rápido, lo cual obviamente va a repercutir en mejoras del resultado del paciente, porque voy a actuar de manera inmediata, más rápido y más fácil y voy a poder resolver los problemas con mucha más agilidad. Por ende, también voy a disminuir la cantidad de accidentes y errores en el trabajo y voy a mejorar el clima organizacional. ¿Por qué? Porque voy a poder entender mejor a mis colegas, a los que saben más que yo, y al mismo tiempo voy a poder enseñar a los que saben menos que yo. Entonces, voy a generar un clima digamos, de educación recíproca. ¿Mm? Ahora bien, ¿es lo mismo educar a niños que a adultos? No, claro que no es lo mismo educar a niños que a adultos, no es lo mismo. Cuando hablamos de niños, hablamos de un canvas en blanco, entre comillas, por decirlo de alguna forma, que es bastante complejo educar a un niño. Pero cuando hablamos de adultos, lo que ocurre es que el punto de partida del aprendizaje y de la enseñanza es la experiencia. Cuando educamos a adultos, estamos educando a personas que ya vienen con un bagaje cultural, un bagaje de experiencia, de años y demás. Lo cual en algún punto, por un lado, va a hacer más fácil el proceso de enseñanza y de aprendizaje, porque ya va a haber conceptos e ideas que ya las van a tener incorporadas y las van a poder asociar y anclar con mucha más facilidad y agilidad. Pero por otro lado, la contra también de esto es que las personas con los años tienen ciertas manías, por decirlo de alguna manera, y es más difícil de construir ciertas ideas para incorporar y construir otras. Como todo, costo-beneficio
Algunas cosas son beneficiosas, otras son más complicadas. Lo bueno de la enseñanza en los adultos es que uno puede hablar con cierta libertad, por decirlo de alguna manera, y de igual a igual, ¿no? Porque entre adultos hablamos con un mismo idioma. No es lo mismo que yo, docente, dé clases a un niño de 10 11 años, que le dé a ustedes, que son adultos, que tienen mi edad, más, menos mi edad, y que podemos hablar de igual a igual, tenemos cierta experiencia anclada en nuestra vida, etcétera, que permite que el proceso de aprendizaje sea mucho más, eh, más fluido, por decirlo de alguna forma, ¿no? Y uno no tenga que estar frenando tanto en ciertas cosas porque ustedes ya vienen con un bagaje cultural y formativo previo a mi presencia aquí en el aula, lo cual hace más ameno y más llevadero el proceso de aprendizaje. El proceso educativo debe estar basado en la andragogía, que la andragogía es la disciplina que se ocupa de la educación y del aprendizaje en el adulto. Este concepto lo vamos a retomar más adelante. Entonces, bien, para cerrar esta parte, ¿cuáles son las etapas del proceso educativo? Primero y principal, para poder educar a una población en particular, primero tengo que realizar un diagnóstico de las necesidades educativas de esa población. ¿Qué necesita esa población? ¿Qué es lo que está necesitando? No es lo mismo hablar con una población, por ejemplo, analfabeta, que obviamente lo primero que necesita es aprender a leer y escribir, por supuesto, que una población que ya viene con un bagaje educativo previo. No es lo mismo yo, docente universitaria, por ejemplo, no es lo mismo para mí darles clases a unos chicos de 18 19 años que recién salieron del secundario y que están en bolas con un montón de ideas, que darles clases a ustedes, alumnos de posgrado, que ya tienen un título universitario, tienen experiencia académica y experiencia de vida también, y la información a la hora de transmitirla se va a dar de una manera totalmente distinta. No es lo mismo. Yo esta misma clase se las doy de una manera a ustedes, como enfermeros de posgrado, que de lo que se las daría a un alumno de 18 años recién salida del secundario. La forma en cómo la voy a transmitir, la voy a dar, la pedagogía y la didáctica que voy a poner en práctica va a ser totalmente distinta. Yo tengo que tener en cuenta las necesidades de la población. Primero, las características de la población. No es lo mismo un alumno de 18 años que un alumno de 30, 40. Primero eso. Las características y segundo, las necesidades. Una cosa es un alumno de universidad de 18 años cuya necesidad es primero tener un título universitario base y otra cosa es la necesidad de ustedes que están acá porque necesitan un título de posgrado que les dé un conocimiento específico sobre algo que eventualmente les va a poder permitir ascender en la escala social dentro del ámbito de la enfermería, por supuesto. El primer grupo lo que intenta es introducirse en el ámbito de la enfermería. El segundo grupo, o sea, ustedes, lo que necesitan es ascender de escala social dentro del ámbito de la enfermería. No sé si me explico. Entonces, primero tengo que realizar un diagnóstico de estas necesidades educativas. ¿Qué es lo que busca cada población? ¿Qué es lo que necesita cada población? En base a eso, yo voy a planificar una estrategia educativa. ¿Cómo voy a darles clases? ¿De qué manera me voy a dirigir a ustedes? ¿Cómo voy a hablar a ustedes? ¿Cómo les voy a hablar? ¿Qué prácticas vamos a hacer? ¿Qué textos les voy a dar? ¿Cómo va a estar hecho el programa? ¿Mm? En base a eso voy a diseñar la metodología didáctica también, qué es lo que vamos a hacer en el aula, en cada etapa del proceso de enseñanza. Aplicación del proceso educativo en una realidad concreta. ¿Qué significa esto? Yo tengo que bajar el nivel de abstracción de la teoría. O sea, obviamente que hay una etapa expositiva en el aula donde yo explico la teoría, pero esa teoría no me sirve de nada si yo no la pongo en práctica en la realidad cotidiana. Lo que hablábamos en la clase anterior, los alumnos cuando ven que algo no les sirve, no lo incorporan y lo descartan. Yo no quiero que los alumnos descarten la información, porque yo docente, por algo, cuando armé el programa que les di a ustedes, por algo yo les puse esta teoría. Esta teoría tiene una razón de ser, no es arbitraria, no es porque sí. Ahora, para demostrar que esta teoría tiene una razón de ser, yo, docente, tengo que tener la capacidad de bajar el nivel de abstracción de esa teoría y poder demostrárselo en la práctica cotidiana. ¿Para qué me sirve esta teoría? ¿Cómo la aplico esta teoría en la práctica?
Tiene que haber una correlación entre la teoría y la práctica. Si no hay una correlación entre la teoría y la práctica, está el pedo la teoría, no sirve para nada. Entonces yo tengo que aplicar esto en la realidad concreta. ¿A través de qué? De algún ejercicio práctico, de algún trabajo integrador, de alguna observación en el campo, en el terreno, etcétera. Y por último, lo que tengo que realizar es una evaluación y un diagnóstico de todo esto. ¿Para qué? Justamente para ver si el proceso educativo es exitoso o no es exitoso, cuáles son los resultados que estamos teniendo. Porque no solamente los estoy evaluando a ustedes como alumnos, sino que también me estoy evaluando yo como docente. ¿Esto que yo les estoy dando a ustedes, sirve o no sirve? En algún momento tengo que ponerlo en práctica, tengo que evaluarlo, tengo que diagnosticarlo, porque si no voy a empezar a cometer este error con las sucesivas generaciones de alumnos que yo vaya a tener. Entonces, vuelvo a repetir, por un lado, yo tengo que evaluar al alumno para ver si el proceso educativo está funcionando, si el alumno está aprendiendo, incorporó los conocimientos que yo les transmití. Y por otro lado, también me tengo que evaluar a mí, para ver si esto que estoy dando sirve o no sirve. ¿Dónde tengo que ajustar? ¿Qué es lo que tengo que ajustar? ¿Qué es lo que tengo que cambiar? Entonces, es importante la evaluación y el diagnóstico de todo el proceso educativo para ver si lo que estamos haciendo básicamente sirve o no sirve. La próxima etapa vamos a ver el rol del educador de enfermería en geriatría y la planificación en el aula. ¿Cómo se planifica en el aula para poder poner en práctica todo esto? Bueno, espero que la clase les haya servido, que hayan entendido algo. Cualquier duda, como siempre les digo, no duden en consultarme o mandarme un mensajito. Nos estamos viendo, chicos. Hasta luego.